Hoy quiero presentarles el género dramático. Para eso voy a ir pasando una presentación en la que voy a ir comentando un poco lo que me parece que es importante que tengamos presente. Primero que nada, el teatro es un lugar desde donde se ve. Esto es importante, ¿sí? El teatro es el lugar desde donde se ve. Eso significa que para que exista teatro es necesario que haya luz y que haya un espectador. Tiene que haber ojos. Si yo me paro frente a un espejo a hacer teatro, eso no es teatro. Para que exista teatro tiene que haber un otro que me vea. Claro, si yo me considero que yo soy un otro que ve, podría hablar del teatro. Pero en realidad siempre el teatro es algo que tiene que ver con el ver, ¿sí? O el escuchar puede ser también. Bien, este es uno de los géneros que vimos a principio de año. Hablamos de tres géneros: el narrativo, el lírico y el dramático. El género dramático es el texto escrito, producido por un dramaturgo en forma de diálogos. No hay narrador y conozco los hechos por los diálogos de los personajes. Es decir, es un texto que está escrito para ser representado, presentado otra vez, ¿sí? Se escribe, pero a su vez hay un elenco, un grupo de personas que decide ponerlo en escena. El dramaturgo solo lo escribió en forma de diálogos. Y lo más importante de todo es que yo voy a enterarme de lo que pasa, ya sea si lo leo, ya sea si lo veo, porque los personajes o los actores, si están puestas en escena, me van a ir mostrando, voy a ir induciendo lo que sucede en la obra. O sea que en una obra dramática tenemos, igual que en una narrativa, un marco, un nudo y un desenlace, pero no tenemos narrador, ¿sí? Tenemos esos tres elementos, por supuesto, con un conflicto que aparece desde el principio, pero no tenemos narrador. Esto es importante. Bien, este es un formato de un texto dramático. Cuando ustedes vean un texto que está escrito como en guión, ven que dice entre cursivas, el emperador y su sirviente salen del palacio, un mendigo se acerca, trae en sus manos una olla y entonces dice: emperador, ¿qué quieres? Mendigo, ja, 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 me pregunto qué quieres, me pregunto qué quiero. Me preguntas qué quiero. Bueno, eso es un texto dramático. Si está escrito en diálogos en el cual uno ve lo que pasa, ¿no? A través de lo que dicen los personajes, entonces estoy ante un texto dramático. Un texto dramático también tiene un texto espectacular. El texto dramático es el que se escribe, el texto espectacular es aquel que se muestra en el escenario, donde se usan luces, vestuarios, escenografía, maquillaje, sonido. Todo en este texto sirve para que el público comprenda lo que luego escuchará en los diálogos. Es decir, todo lo que se pone en escena no es otra cosa que algo que va a ayudar al espectador a entender lo que se escribió. Por lo tanto, el texto espectacular, uno podría decir, es igual que el texto dramático. No, no lo es, porque el texto dramático, cuando el dramaturgo se puso a escribir, pensó en algo que se podría poner en escena. Pero cuando el director toma ese algo, uno interpreta como quiere. Por lo tanto, existen dos textos en el texto dramático, en el género dramático, perdón. Esto es un teatro, les muestro aquí un teatro para que este es el teatro más común, el que tenemos al día de hoy también, que es el teatro a la italiana, ¿ven? Tiene un escenario, el público va adelante, parece como una caja de zapatos. Esto que están acá, las cosas que están acá son lo que llamamos las patas, los actores salen por ahí. Acá atrás está el punto, en el medio concretamente, ahí donde está el cursor, está el punto de fuga y el foro es la parte de adelante. Entonces, cuando hacen mutis por el foro, se van por acá o se van por lo más cerca posible del borde del escenario.
El público, por lo general, el público está sentado acá, perdón, pero lo que sucede arriba del escenario para el público es como si estuviera viendo algo desde el ojo de la cerradura de una casa, ¿no? Está pasando algo en una dimensión diferente a la de ellos que tiene algo como mágico. Y a diferencia de una película en la que yo puedo hablar con la persona de al lado, cuando voy al teatro no puedo hacer nada, tengo que quedarme callada porque soy un espectador de algo que está sucediendo ahí, adelante mío. No puedo hacer nada, tengo que espiar. Es eso, espiar lo que sucede. Esa es la clave. Estoy conviviendo con personas que están viviendo en otra realidad. Bien, hablaba del texto dramático y del texto espectacular y aquí termino. Estos son los dos textos que yo les decía que suceden. El texto dramático es el que escribe, y ese es el verbo núcleo, es el que escribe el dramaturgo. Por lo tanto, tiene personajes, esos personajes son de ficción, que además van a tener un conflicto, ¿no? Tiene escenas, esas escenas son cuando entran o salen personajes, ¿sí? Pero nadie va a avisar que son escenas, te lo dice el texto dramático, el texto que está escrito. Tiene actos muchas veces, o puede tener un acto único, que los actos por lo general tienen que ver con que sucede en otro espacio. Por ejemplo, bueno, el acto 1 sucede en el campo, el acto 2 sucede en la ciudad. ¿Sí? O sea, en el acto 1 es una determinada fecha y el acto 2 pasaron 10 años, por ejemplo. Esos son los actos. Tiene acotaciones. Las acotaciones son direcciones o directrices que le manda el dramaturgo al que vaya a poner en escena, ¿sí? Es decir, al director. Él le va a decir, bueno, esto sucede en un patio de conventillo, en el año tal, o esto, estamos hablando de una casa colonial, no sé, un mundo imaginario, son las 3 de la tarde de un día otoñal. Esas cosas las pone el dramaturgo para que el director haga lo que pueda con lo que tenga. Por esa razón es que el texto dramático no es igual que el texto espectacular. El texto espectacular es lo que se pone en escena, es el espectáculo. ¿Y quién lo pone en escena? Lo pone en escena el director. ¿Qué hace el director? El director decide tomar esas acotaciones e ir armando o orquestando lo que él imagina que debe ser puesto en escena. No tiene personajes, tiene actores que encarnan personajes, o sea, actores que en realidad van a decir, van a prestar su cuerpo para esos personajes, con lo cual tienen bastantes problemas, porque esos actores tienen que volver a una realidad que es diferente después. Por eso se aplaude. Cuando se aplaude, el actor se da cuenta que se acabó el espectáculo y ya está, ¿no? Y ya no tiene más nada que hacer, vuelve a la realidad. Pero mientras tanto es como que dejara poseer al personaje, le prestara el cuerpo. Tiene situaciones dramáticas, eso quiere decir que no es solamente el cambio, entrada o salida de personajes, sino que esa entrada y esa salida de personajes genera una situación que, que genera determinada tensión. Es como cuando alguien conversa con alguien, estamos conversando de algo medio profundo y viene una persona de afuera. Seguramente cambiamos el tema o se produce otra cosa. Supónganse, estamos conversando de algo que es importante para nosotros y viene alguien y dice, hay una bomba. Bueno, yo no puedo seguir conversando. Tenemos que salir corriendo. Bueno, esa es una situación dramática. O sea, las situaciones dramáticas tienen que ver con esos cambios que genera la entrada de algún personaje. Aquí les puse, tiene cambios de escenografía para hablar de los actos, ¿no? Claro, si yo dije que los actos podían ser en diferentes espacios o podían ser en diferentes épocas, obviamente no solo cambios de escenografía, seguramente se va a hacer un telón o se va a hacer un apagón, se va a cambiar la escenografía, se van a cambiar los vestuarios, se va a cambiar el maquillaje, todo se va a cambiar.
Es decir, yo tengo que dar la pauta de que acá se terminó una secuencia de acción que ya está, que ahora viene algo nuevo. Baja la tensión, calmate, que viene otra cosa. Y tiene acotaciones. Yo les había dicho que esas acotaciones son las directivas que le da el dramaturgo al director. Bueno, el director utiliza todos los medios que tenga para poner esas acotaciones en escena. Si le dice, son las 3 de la tarde, un día otoñal, y bueno, él capaz que verá a través del vestuario, a través del maquillaje, a través de la escenografía, a través del sonido, a través de lo que quiera, de la danza, de la música, de todo lo que ustedes se imaginen, a través de todo eso, él irá creando este espectáculo. Obviamente lo va a hacer de acuerdo a lo que él haya entendido de la obra. Bueno, y esto es lo que quería dejarles. Espero que les haya gustado y que por ahí les sirva. Abrazos.